Buen día. Censura o derechos. En México las nuevas reglas sobre los derechos de las audiencias están generando una controversia importante. Pero antes de tomar postura hay algo que aclarar. No se está creando desde cero una ley llamada Ley de Derecho a las Audiencias. Estos derechos existen desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013. A partir de esa reforma, se reconoció que las personas que escuchan radio o ven televisión no son simples consumidoras. También tienen derecho a recibir contenidos plurales, distinguir una noticia de una opinión, identificar la publicidad y contar con mecanismos para presentar quejas. Después, estos derechos fueron desarrollados en la legislación de telecomunicaciones. En 2017, el Congreso modificó algunas de esas reglas y redujo las facultades de la autoridad reguladora. Sin embargo, en 2022, la Suprema Corte invalidó esa reforma por violaciones graves al procedimiento legislativo. Posteriormente, en julio de 2025, se expidió una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esa ley reconoció nuevamente los derechos de las audiencias y ordenó establecer códigos de ética, defensorías y procedimientos para atender reclamaciones. Ahora en 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones está elaborando los lineamientos que explicarán cómo deben cumplirse esas obligaciones, que es lo que es materia de la consulta. Eso es lo que actualmente se encuentra en debate. ¿Y por qué se está realizando esta regulación? Porque la ley ya reconoce los derechos, pero es necesario establecer reglas para hacerlos efectivos. Por ejemplo, definir cómo puede una persona presentar una queja, en qué plazo debe responder el medio y qué función tendrá la Defensoría de las Audiencias. También se busca que la publicidad pueda distinguirse claramente del contenido periodístico. Que una entrevista pagada no se presente como una noticia, que una grabación antigua no se difunda como si estuviera ocurriendo en este momento, que se respete el derecho de réplica, que no se transmitan contenidos discriminatorios y que las personas con discapacidad tengan acceso a subtítulos, lengua de señas y otros mecanismos de accesibilidad. Visto así, la finalidad parece legítima. Los medios de comunicación utilizan concesiones otorgadas por el Estado y tienen responsabilidades frente a la sociedad. Es evidente que el público debe contar con mecanismos para exigir transparencia, accesibilidad y respeto. Sin embargo, el problema comienza cuando se utilizan conceptos como información veraz, información falsa o contenido descontextualizado. Porque una cosa es acreditar que un medio utilizó deliberadamente un video antiguo para hacerlo pasar como actual, y otra muy distinta es permitir que una autoridad decida cuál interpretación de un hecho es verdadero, qué contexto debió incluir un periodista o cuándo una opinión debe ser corregida. La libertad de expresión no protege únicamente las ideas correctas, agradables o aceptadas por la mayoría. También protege las opiniones incómodas, la crítica política, la sátira, las investigaciones controvertidas y las expresiones que cuestionan al poder. Por eso la regulación debe establecer límites muy claros. La autoridad puede revisar si los medios cuentan con defensorías, códigos de ética y mecanismos de atención al público. También pueden exigir que se identifique la publicidad y que se respeten las reglas de accesibilidad, pero no debería convertirse en un árbitro oficial de la verdad. Otro punto delicado es la posibilidad de imponer sanciones o suspender transmisiones. Una suspensión preventiva puede generar un daño grave cuando afecta a un noticiero, una entrevista, una investigación periodística o una opinión política. Aunque después un tribunal determine que la medida fue incorrecta, el contenido ya habría sido impedido y el daño a la libertad de expresión podría ser irreversible. Por eso, la discusión no debe reducirse a dos extremos. No toda regulación de los medios representa censura, pero tampoco toda intervención del gobierno puede justificarse diciendo que busca proteger a las audiencias. Los derechos de las audiencias son necesarios. Los medios deben actuar con responsabilidad y las personas deben tener mecanismos efectivos para presentar quejas. Eso es indudable. Pero estas medidas deben aplicarse sin controlar la línea editorial, sin sancionar opiniones y sin permitir que una autoridad decida qué versión de los hechos es la única verdadera. La finalidad debe ser legítima.
el verdadero debate está en los límites, porque estas reglas protegerán al público frente a los abusos de los medios o podrían convertirse en una herramienta para controlar contenidos incómodos. ¿Dónde termina la protección de las audiencias y dónde comienza la censura? Pero bueno, esa es la opinión que nos importa, la tuya. Te leo en comentarios.